Hace 3 años se vivió una de las sorpresas políticas más grandes que se recuerden en la arena internacional. Todo indicaba que el Brexit sería rechazado. Incluso así apostó todo su capital político el primer ministro de turno. Sin embargo, los habitantes del Reino Unido dijeron lo contrario y decidieron alejarse de la Unión Europea. Bueno, se conmemoró este día ese hito con una masiva huelga en todo el Reino Unido, principalmente reclamando por alzas salariales en medio de una gran inflación que atraviesa territorio británico. Es el comentario de Raúl Sor esta noche en Última Mirada, y a quien le doy la bienvenida. Raúl, muy buenas noches. Hola Nicolás. Efectivamente, hoy día fue un día de una enorme movilización laboral. Los sindicatos salieron en masa, ferrocarriles, los choferes de ambulancia, los profesores, más de 20.000 colegios cerrados. Es decir, una expresión de malestar como no se vivía hace más de un par de décadas en Gran Bretaña en el campo laboral. Y esto a 3 años, justamente ayer, se conmemoraron los 3 años del Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y como tú bien señalaste, fue una sorpresa mayúscula porque el primer ministro de la época, el que convocó al plebiscito, el señor Cameron, un conservador, estaba absolutamente convencido que esto iba a ser más o menos un trámite. Y lo que iba a ser simplemente una formalidad se convirtió en un terremoto político que en primer lugar ha sacudido a Gran Bretaña, pero también al conjunto de la Unión Europea. Es decir, Gran Bretaña es una de las 3 grandes patas. Francia, Alemania y Gran Bretaña eran los pilares de la Unión Europea. Por cierto, España e Italia también juegan un rol y los demás países, pero estos eran los 3 pilares, y Gran Bretaña además jugaba un rol político muy importante. Era un país puente con Estados Unidos. Gran Bretaña siempre ha tenido relaciones muy estrechas con Estados Unidos, por lo tanto en la política exterior europea la salida de Gran Bretaña debilitó mucho a la Unión, y también desde el punto de vista militar los británicos tienen una de las fuerzas armadas más poderosas en la Unión Europea, si no la más poderosa. Sobre eso hay discusiones, pero de todas maneras en términos de intervencionismo militar, los británicos han estado siempre a la cabeza en las últimas décadas. De manera, bueno, Alemania naturalmente está muy limitada desde la Segunda Guerra Mundial, y Francia, que si bien ha desarrollado fuerzas armadas poderosas, también fue un país ocupado. De manera que Gran Bretaña, y en parte por su alianza con Estados Unidos, era un elemento vital dentro de este experimento formidable que es la Unión Europea. Es decir, un experimento sin paralelo de tratar de unificar a decenas de países para que tengan una política exterior común y, por sobre todas las cosas, una política económica común. Bueno, y en Gran Bretaña se generó la idea, en forma creciente, que en realidad la Unión Europea no era un gran trampolín, una plataforma desde la cual avanzar, sino que era un freno, algo que inhibía la iniciativa británica, y que en forma creciente, con el rechazo a la globalización, que sectores importantes de la población, especialmente sectores obreros y del centro al norte del país, comenzaron a sentir de que eran perjudicados, que eran los marginados de la globalización, algo muy similar a lo que se vivió, Nicolás, en Estados Unidos con Trump. Es decir, un número creciente de estadounidenses se desilusionaron con la globalización y querían volver al proteccionismo, a fortalecer sus industrias. Nada que el que me vende más barato es lo más conveniente. Bueno, en Gran Bretaña se vivió una situación similar, y hoy día se conmemoran los 3 años de esa salida. Bueno, y estas manifestaciones son un testimonio claro del descontento que hoy existe en Gran Bretaña. Sí, yo me acuerdo cuando se aprobó el Brexit con la sorpresa que esto produjo si no me equivoco, renuncia inmediata o casi inmediata de James Cameron, y que incluso motivó a que
se hiciera una recolección de firmas desesperada, en la cual millones de británicos, en un intento absolutamente fútil, quisieron a través de esta forma tratar de que se revirtiera la decisión, pero ya no había vuelta atrás. Quiero preguntarte, Raúl, ¿cuál es la sensación actual de los británicos? ¿Es que están descontentos todavía con la decisión que se tomó con el Brexit y que ahora están viviendo algunas de las consecuencias, por ejemplo, en el ámbito económico? ¿Ese es el sentir quizás mayoritario de los británicos y que muestran las encuestas? Sí, efectivamente las encuestas muestran lo que tú insinúas, que hay una mayoría no tan importante. Una de las encuestas señala 52% en contra del Brexit y el 48% a favor del Brexit. Es decir, son 4 puntos y sabemos que la opinión pública puede ser bastante voluble en estos temas, pero desde el Brexit primero se ha establecido, han salido muchos antecedentes, como mucha de la propaganda que se hizo para convencer a los británicos de salir era inexacta, y que el comportamiento de los políticos que encabezaron el Brexit ha decepcionado, y el principal de ellos es Boris Johnson, el ex primer ministro, han decepcionado a los británicos, o a un sector importante de ellos. Todavía Johnson tiene alguna popularidad, pero ni remotamente la que llegó a tener, y hay, digamos, muchas promesas que se hicieron. Por ejemplo, se decía, el mundo va a ser nuestra ostra, es decir, algo que podemos comer y deglutir con gran placer. Así va a ser el mundo para Gran Bretaña una vez que se libere de las cadenas de la Unión Europea. Era una propaganda muy dura y, por ejemplo, vamos a ser libres una vez más. Bien parecido a la propaganda de Trump. ¿Y qué querían decir? Que vamos a poder firmar tratados de libre comercio con quien se nos dé la gana y no vamos a estar sometidos a consultas con una serie de países que tienen, desde la perspectiva como lo presentaban los partidarios del Brexit, una conducción timorata, mediocre. No, nosotros vamos a volver a la vieja Gran Bretaña audaz, capaz de tomar iniciativas novedosas, y bueno, se fueron encontrando con que, por cierto, se agriaron las relaciones con la Unión Europea. Las negociaciones, tú recordarás bien, Nicolás, tardaron un montón y se cumplían los plazos y realmente hubo que hacer mucha fuerza para que saliera todo dentro de plazos razonables. Y la salida para Gran Bretaña ha sido un desastre en muchos sentidos. Por ejemplo, la City, que es el centro financiero del país, ya no tiene el aura y la fortaleza que tenía antes. Exacto. Alemania, Frankfurt le ha entrado a competir, y también París. Y hasta cierto punto Holanda le hace alguna competencia. Por lo tanto, aunque todavía son el principal centro financiero europeo, ya no tienen ese monopolio absoluto, que era la locomotora económica en muchos sentidos de Europa y del mundo. Era solamente segunda después de Wall Street en Nueva York. De manera que en ese terreno han perdido mucho. También se sigue apreciando una desindustrialización en Gran Bretaña. Han bajado las inversiones, sobre todo en el sector industrial. Habían incluso ilusiones de que Gran Bretaña podía recuperar algo de su perdida industria automotriz, y eso no ha ocurrido. Y en una serie de campos Gran Bretaña ha tenido dificultades, y eso no debió haber sido sorpresa, porque era absolutamente previsible. Hoy día los países se protegen más. India tiene una política Made in India, donde protege sus productos y no es tan fácil entrar. Y India es un país que debería tener ventajas comparativas enormes para los británicos. A fin de cuentas fue colonia británica, y la imagen de los británicos en India es muy buena. Es decir, hay un gran respeto por parte de los indios hacia los británicos, y muchos indios han emigrado a Gran Bretaña, es decir, tienen una relación bien amistosa con Gran Bretaña. Pero en lo comercial cada cual vela por sus intereses. China ciertamente no es un país fácil en términos de comercio. Es fácil comprar productos chinos,
pero venderle no es tan fácil. Y Estados Unidos, que era el adalid, el líder del mundo libre, sin frontera económica, bueno, ha tomado una posición bastante más conservadora y proteccionista, especialmente bajo Trump. De manera que cuando finalmente Gran Bretaña, entre comillas, se libera, se encuentra con un mundo bastante cerrado, especialmente en aquellos países que, digamos, donde Gran Bretaña tenía esperanza de poder penetrar con cierta facilidad. Exactamente. Yo también recuerdo que cuando se produjo el Brexit, inmediatamente vino el reclamo de Irlanda, vino el reclamo de Escocia, si no me equivoco, porque dentro de esos países votaron en contra del Brexit. Y una vez que se aprobó el Brexit, empezaron nuevamente esta idea independentista porque decían, y yo también recuerdo las razones, todo se va a hacer más caro porque se van a cortar una serie de financiamientos de programas de distinto tipo de desarrollo, programas de fondos educacionales. Todavía más recuerdo que uno de los grandes problemas era que los costos de importación y de fletes y de traslados iban a subir mucho, porque, por ejemplo, si antes un camión podía entrar fácilmente entre los países, o por ejemplo, por barco o por avión, ahora el papeleo iba a ser mucho, mucho mayor. Simplemente un ejemplo concreto. Entonces, eso también ha ido permeando en el último tiempo, y recuerdo que eso también surgió como tema cuando murió la reina Isabel y ahora está asumiendo el rey Carlos. Entonces parece que también los ánimos independentistas surgieron más en los países por precisamente la aprobación del Brexit. Efectivamente, tienes toda la razón. Y en Escocia hay un movimiento por llamar a un nuevo referéndum, un nuevo plebiscito que garantice la independencia de Escocia. Y lo mismo, existe una fricción creciente en Irlanda del Norte. Hay insatisfacción en Irlanda del Norte por alguna prerrogativa, algunos beneficios que perdió Irlanda del Norte al no tener acceso directo a la Unión Europea. Y dado que hay un movimiento importante, al parecer por las encuestas, mayoritario hoy día, por la reunificación de la República de Irlanda. A lo mejor todos, no todos que nos están escuchando saben que Irlanda está dividida entre la República, que es la parte sur, y una parte más pequeñita, que es Irlanda del Norte. En Irlanda del Sur la mayoría son católicos, la abrumadora mayoría, y en el norte son protestantes. Y habían fricciones religiosas que fueron muy agudas. Bueno, se recordará las acciones del IRA, el ejército republicano irlandés, que luchaba por las armas para separarse de Londres y unirse a Dublín. Bueno, ahora este conflicto desapareció afortunadamente, pero la ambición de muchos en el sur, en la República, y en el norte, ya no tan divididos en forma tan sectaria como en el pasado, están por la unificación de la República con Irlanda del Norte. Y bueno, eso no es algo que va a ocurrir mañana, pero es un movimiento que ha progresado. Y en la medida que la República de Irlanda le ha ido extraordinariamente bien económicamente, y que la República no se retiró de la Unión Europea, bueno, una manera de Irlanda del Norte de entrar a la Unión Europea o de volver a la Unión Europea es hacerlo a través de unificándose con la República. Eso requería de un plebiscito, pero las encuestas señalan que las opiniones a favor de la unificación de la República son muy fuertes. Y en Escocia, si Londres tiene que aprobar un plebiscito, pero ha ido creciendo la presión para que haya ese plebiscito en la medida que aumenta el descontento con la salida de la Unión Europea. De manera que esto podría terminar, como se temió inicialmente, en despedazando el Reino Unido, y el Reino Unido quedar limitado a Inglaterra y Gales. Y quién sabe lo que puede pasar en Gales. 3 años del Brexit y más encima con más de 500.000 personas marchando y protestando en las calles británicas. Eso es lo que hemos analizado esta noche en Última Mirada con Raúl Sor. Raúl, que esté muy bien, buenas noches. Chao, Nicolás, hasta mañana.